Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 4, Vayera. Significa y apareció. Está comprendida por Génesis desde capítulo 18, versículo 1 a capítulo 22, versículo 24, y por la Haftará, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 37. Esta sección de la Torá empieza el tercer día después de la circuncisión de Abraham. Incluso para un niño se dice que es el día más doloroso, y Abraham no tenía nada de niño. Tenía 99 años, así que podemos asumir que su dolor fue mucho mayor. Sin embargo, el Creador sabía que, aún en mitad del dolor, Abraham seguiría siendo generoso y hospitalario, siempre dispuesto a dar la bienvenida a cualquier viajante que pasara por el camino como su honorable huésped. De esto aprendemos que al compartir, aun cuando nos duele más, atraemos luz de curación y misericordia del Creador a nuestra vida. En el desierto siempre hace calor, pero el Creador hizo que este día en particular fuera aún más caluroso de lo habitual. El gran sabio Rashi lo describió así: Dios sacó el sol de su bolsillo. Los eruditos laicos han estado confundidos respecto al significado de esta extraña frase, preguntándose qué podría ser el bolsillo del sol. En realidad se refiere a la capa de ozono que rodea a la Tierra y que nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Así pues, al escuchar y hacer conexión con esta sección, podemos obtener protección de los agujeros mortales en la capa de ozono y de los cánceres de piel que son causados por los rayos no filtrados del sol. Los científicos han señalado que la destrucción de la capa de ozono podría dañar todas las plantas, los animales y el agua, causando así que el planeta sea incapaz de sustentar la vida humana. Nuestras conexiones con el Zohar, con Rav Shimon Bar Yochai y con esta lectura de la Torá tienen el poder de protegernos de tal desastre. La Torá nos dice a continuación que, a pesar de este dolor y del calor insoportable, Abraham se quedó afuera, sentado en la entrada de su tienda. Debido a su naturaleza generosa, a Abraham no le perturbaba el dolor físico o la temperatura elevada. En su lugar, estaba preocupado porque no tenía invitados a quienes darles la bienvenida. Así que el Creador le envió 3 ángeles. Es bueno hacer una pausa aquí y pensar sobre el elevado nivel espiritual y la conexión con la luz del Creador que Abraham había alcanzado, y sobre lo que le hacía tan diferente de nosotros. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo no tenemos dolor físico ni tampoco 48 grados de temperatura a la sombra. Sin embargo, a diferencia de Abraham, estamos demasiado ocupados o distraídos para preocuparnos por nadie que no seamos nosotros mismos. Por lo tanto, la lección inicial que debemos aprender de Abraham es pensar en cuidar de los demás, sea cual sea nuestro nivel de incomodidad. Cuando hacemos este tipo de esfuerzo, cada uno acorde con su capacidad, Abraham nos ayudará. Abraham representa la fuerza de Gesed o misericordia en el universo. Al cuidar de los demás, estamos atrayendo en efecto la fuerza de la misericordia a nuestra vida. Si seguimos el camino de Abraham, aunque sea un poco cada día, la luz del Creador estará allí para nosotros. Este es el mismo principio espiritual que se nos ha mostrado desde los primeros versículos de Génesis. Cada paso que damos hacia la luz trae a la luz 2 pasos más cerca de nosotros. La Gemara o tratado revela otras lecciones de esta historia de Abraham. Aprendemos, por ejemplo, que dar la bienvenida a los invitados tiene más importancia que dar la bienvenida al rostro del Creador. Cuando el Creador se presentó ante Abraham en la forma de los 3 ángeles, Abraham, que todavía sentía dolor por su circuncisión, aún así se levantó para dar la bienvenida a sus invitados. También es bueno recordar que a través de la inspiración divina, él obedecía todos los preceptos bíblicos o mitzvot,
mucho antes de que la Torá se entregara a la humanidad. Además, el imperativo de dar la bienvenida a los invitados, que es indicativo de un nivel más elevado de conciencia que el acto de dar la bienvenida al rostro del Creador, se origina con esta historia de Abraham. A continuación, puede que nos preguntemos cómo supo Abraham que esa era la lección correcta. En el comentario a la Torá de Rav Susha de Anípoli, se explica que Abraham bendijo todas las 248 partes de su cuerpo y los 365 ligamentos con la intención de que cumplieran siempre la voluntad de Dios y nunca llevaran a cabo ninguna tarea contraria al deseo de Dios. Cuando los ángeles visitaron a Abraham en la entrada de su tienda, Abraham entendió que dar la bienvenida a los invitados era un asunto enormemente importante debido a la forma en que su cuerpo respondió. Sus músculos le dieron la fuerza para ponerse de pie y sus pies tuvieron el poder de correr, puesto que estaba consagrado a realizar solo la voluntad de Dios. El cuerpo de Abraham no le habría permitido moverse si no hubiera sido lo correcto. Al leer esta explicación, podemos tener la certeza de que el acto de dar la bienvenida a los invitados es espiritualmente más elevado que dar la bienvenida al rostro del Creador. En todo lo que llevaba a cabo, la vida de Abraham estaba directamente conectada a Dios. Cada respiración, cada paso que daba, era exactamente lo que Dios quería que hiciera en aquel momento. Las manos y los pies de Abraham lo llevaban a veces a realizar acciones que él no entendía. Sin embargo, él siempre tenía la certeza de que eso era lo que el Creador quería que hiciera. Desde luego que no se requiere de nosotros que alcancemos el nivel espiritual de Abraham. Ciertamente, casi todo lo que hacemos se fundamenta en nuestros propios deseos egoístas en lugar de hacerlo en la conexión con el Creador. No obstante, se espera de nosotros que alcancemos el nivel en el que nuestro potencial espiritual individual esté plenamente realizado. Rav Susha lo resumió en pocas palabras. No tengo miedo de que me pregunten en el cielo por qué no era como Abraham, porque responderé que yo no tenía los poderes divinos que él tenía. Pero me temo que ellos me preguntarán por qué no era como Susha. ¿Por qué no estaba en el nivel espiritual que se suponía debía alcanzar Susha? Así pues, se espera de cada persona que se transforme y se eleve espiritualmente según su propio nivel y carácter, lo cual significa que debemos aspirar como mínimo a todo lo que podemos llegar a ser. Hay una historia sobre Rav Elimelech de Lishensk y Rav Susha que ilustra maravillosamente el proceso a través del cual podemos empezar a elevar nuestra conciencia con el fin de alcanzar el nivel en el que nuestro cuerpo esté conectado con la luz del Creador y podamos alcanzar nuestro potencial espiritual. Un día Rav Susha estaba discutiendo con su hermano Rav Elimelech. Rav Susha dijo que lo más importante que una persona debe saber es cuán humilde es, y a partir de ahí podrá entender la grandeza del Creador. Rav Elimelech dijo lo opuesto. Una persona debe observar primero la grandeza del Creador y solo al verla entenderá cuán humilde es realmente. Entonces le pidieron a su maestro, Rav Dov Ber, el Maggid de Mezrich, que decidiera quién tenía la razón. El Maggid dijo que, según su punto de vista, los dos tenían razón y que ambas lecciones llevaban a una persona a pensarse humilde ante el Creador. Esta conciencia elevará espiritualmente a la persona. La declaración final del Maggid deja claro que la única manera de asegurarnos de que todas nuestras acciones coincidan con la voluntad de Dios es estudiando nuestra propia pequeñez.
Al captar lo mucho que no comprendemos, al darnos cuenta de que hay mucha más grandeza en el universo y dentro de la mente humana de la que pensamos que hay, nos estamos acercando al Creador. No hay mente que pueda comprender a Dios, pero nuestras mentes pueden comprender nuestra propia falta de comprensión, y la sensación de asombro que resulta de ello nos lleva más cerca de Dios. Esta sección también nos conecta con el poder inherente en los puntos que hay encima de las tres letras Aleph, Yud y Vaf en la frase "y le dijeron, ¿dónde está Sarah?". Hay una conexión entre Aleph, Yud, Vaf y Aleph, Yud Hei, o entre los mundos superiores y nuestro mundo de Malhut. Nuestro mundo solo puede ser como los mundos superiores si nosotros nos hacemos más pequeños. Meditar en los mundos que hay en esta frase nos ayuda a reducir nuestro deseo de recibir solo para uno mismo hasta la medida de un punto minúsculo. Tal como nos enseña frecuentemente el preeminente cabalista Rav Berg, si queremos acortar el proceso de transformación, solo podemos hacerlo conectando los dos mundos, el superior y el inferior. Y la mejor forma de lograrlo es haciéndonos más pequeños, no físicamente por supuesto, sino encogiendo nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. Los 3 puntos contenidos en las palabras hebreas de esta sección nos ayudan a hacerlo, y al mismo tiempo nos conectan con los 3 ángeles que visitaron a Abraham. Hay muchas formas de acelerar el proceso de encoger nuestra propia sensación de superioridad. Por ejemplo, nunca debemos pensar que nuestras opiniones son las únicas que tienen valor. Debemos aprender a escuchar a los demás y a estar abiertos a sus pensamientos. También debemos asumir que sabemos lo que el Creador quiere de nosotros, porque puede que Dios quiera algo totalmente distinto. Quizá haya una oportunidad de negocio que podría proporcionarnos más dinero y más éxito que nuestra línea actual de trabajo. Por otro lado, puede que necesitemos experimentar tiempos de dificultad financiera para aprender una importante lección que quedará en nosotros para el resto de nuestra vida. Sea cual sea la tarea, nuestro propósito crucial y primordial debe ser encoger nuestra sensación de superioridad, pues es esta la que nos impide entrar en los reinos de la luz. En el Zohar, Emor 24:129, leemos: «Hazme una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo te abriré las puertas celestiales». Para entrar a través de esta abertura, solo necesitamos desinflar nuestro ego, que es una mera ilusión de nuestro yo real, un vapor similar a una nube que bloquea el sol y se alimenta del calor húmedo de nuestros deseos egoístas. Cuando nos damos cuenta de que estos deseos nunca pueden ser satisfechos, solo erradicados, podemos cortar la cuerda de salvamento de nuestro ego y empezar a destruirlo de forma permanente. Rabban Gamliel solía decir: «Desea solo lo que ya se te ha dado, quiere solo aquello que ya tienes. Como un río que se vacía en el océano, vacíate a ti mismo en la realidad. Cuando te vacías en la realidad, te llenas de compasión y solo deseas justicia. Cuando solo deseas justicia, la voluntad de la realidad se convierte en tu voluntad. Cuando estás lleno de compasión, no hay ningún yo que se oponga a otro y no hay nadie que se oponga a uno mismo». Pirkei Avot 2:4. No es por casualidad que también leemos sobre la atadura de Yitzhak en esta sección de la Torá. Esta historia es de una significación enorme. Está claro que Dios no necesitaba que Abraham le ofreciera un sacrificio, ni tampoco necesitaba ver si Abraham amaba a su Creador. El Creador es omnisciente y por lo tanto ya conoce nuestros pensamientos y sentimientos, motivo por el cual debemos cuestionar por qué se consideró en primera instancia que se trataba de una prueba para Abraham. Es más, cuando examinamos este episodio,
No debemos olvidar que una gran porción de la responsabilidad pertenecía a Jihad. En el momento del sacrificio, él tenía 37 años y ciertamente tenía la capacidad de elegir si actuar o no como sacrificio. Los cabalistas explican que en este incidente Abraham creó una abertura de luz para todos. Si hay algunos juicios contra nosotros, podemos superarlos como resultado de la estructura espiritual que la atadura de Jihad por parte de Abraham creó en el universo. La forma en la cual podemos conectar con esto es por medio de atar nuestro propio ego y de continuar haciéndolo junto con nuestra prepotencia más y más pequeño. Finalmente, esta lectura es la única sección en la Torá en la cual los puntos aparecen en dos lugares distintos. La segunda ocasión es en la palabra Ubekumá, cuando ella se alzó. Cuando Lot estaba viviendo con sus dos hijas en una cueva después de escapar de Sodoma, está escrito que lo emborracharon y luego lo violaron. Esta es una de las secciones más desconcertantes de la Torá, no solo por la violación de un hombre por parte de una mujer, sino por la violación de un padre por parte de sus hijas. Ensalza la indispensabilidad de la Kabbalah para cualquier lectura de las Escrituras, puesto que, como sucede a menudo, su explicación requiere algún conocimiento de la historia completa. Los sabios enseñan que el rey David descendía de Ruth la Moabita, que descendía del hijo que nació como resultado de la violación de Lot por parte de una de sus hijas. Así pues, a través de los puntos sobre la palabra Ubekumá, la Torá nos enseña que aún la peor situación puede contener la luz del Creador en ella. No existe, literalmente, ninguna persona tan corrupta que no pueda conectar con la luz. El mismo rey David era un descendiente de esa unión profana entre Lot y su hija, y el rey David era y es el canal de la energía de Malhut para el mundo entero. Además, también sabemos que el Mesías, la encarnación de la transformación final de la humanidad, vendrá de los descendientes de Ruth y David. El mensaje no puede ser más claro. Cualquier persona en este mundo y en cualquier situación en la que se encuentre revela la luz del Creador si la buscamos. La sabiduría de los patriarcas lo expresa de la siguiente forma: todo lo que Dios, la fuente y la sustancia de todo, crea en este mundo, fluye naturalmente de la esencia de la naturaleza divina de Dios. La creación no es una elección, sino una necesidad. Es la naturaleza de Dios desplegar el tiempo y el espacio. La creación es la extensión de Dios. La creación es Dios encontrado en el tiempo y en el espacio. La creación es el infinito en la vestimenta de lo finito. Atender a la creación es atender a Dios. Atender al momento es atender a la eternidad. Atender a la parte es atender al todo. Atender a la realidad es vivir de forma constructiva. Pirkei Avot 6.2. Sinopsis de Vayera. Esta sección tiene capas muy profundas de significado y nos ofrece numerosas lecciones y luz espiritual para nuestra vida. Un simple versículo puede descifrarse y estudiar durante años y aún así no habrá entregado todos sus tesoros espirituales. Así pues, es muy importante que un estudiante no piense nunca que ha leído la Torá. Examinemos ahora el tercer día y el más doloroso después de la circuncisión de Abraham. Abraham esperaba fuera de su casa con una única intención: atraer oportunidades a su vida que le permitieran realizar actos de compartir incondicionalmente. En lugar de estar convaleciente, sacrificó su deseo de comodidad. Esta sección le hizo merecedor de la visita de 3 hombres. El Zohar dice: y aunque sentía dolor por la circuncisión, corrió a darles la bienvenida
para no perderse nada y no comportarse de forma diferente que antes de su circuncisión, puesto que él siempre aceptaba y daba la bienvenida a los nuevos invitados. El Zohar Vayera 7:95. Como se ha mencionado previamente, los 3 hombres eran en realidad ángeles que el Creador envió a Abraham para permitirle que expresara su deseo de compartir. Estos ángeles otorgaron varias bendiciones a Abraham. Son estas bendiciones angélicas las que nos ayudan a crear vida y a evitar la pérdida de la vida en nuestros tiempos actuales. Aprendemos que realizar actos de caridad y salir de nuestra zona de confort tiene el poder de revertir cualquier sentencia de muerte decretada contra nosotros y nuestros seres queridos. Gracias a las acciones caritativas de Abraham, la luz y el poder divino brillan hoy sobre nosotros y nos ayudan a protegernos a nosotros mismos y a toda la humanidad, tal como afirma el Zohar. Cuando el juicio severo pende sobre el mundo, Dios recuerda las acciones caritativas que realizaron los hombres, como está escrito, pero la caridad, la rectitud, libra a una persona de la muerte. El Zohar, Vayera 12:169. Mientras discuten esta sección en el Zohar, los rabinos explican que hay veces que las malas acciones colectivas de los seres humanos llegan a proporciones tan grandes que al ángel de la muerte se le permite desatar un torrente de caos tan devastador que incluso los inocentes y justos se ven arrastrados en el proceso. Cuando al ángel de la destrucción se le concede permiso para destruir, los justos están en tanto peligro como los malvados. El Zohar, Vayera 26:369. Sin embargo, lo contrario es también cierto, y ese es el motivo por el cual el Zohar dedica un espacio sagrado en sus páginas para explicar este tema. Cuando la luz del Zohar se pone en buen uso, como ocurre ahora, incluso los indignos se salvan, pues son purificados por los esfuerzos que se hacen cada día a través del enorme poder de este libro sagrado y de las acciones desinteresadas de Abraham el patriarca. Primera Aliyá, Génesis capítulo 18, versículos 1 al 14, dice así: Y el Eterno se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y alzó los ojos, y he aquí que había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu servidor, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su servidor. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sará y dijo: Apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham al rebaño y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al joven criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y dijeron: Ciertamente volveremos a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Eterno dijo a Abraham:
¿Por qué se rió Sara diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Eterno? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Comentarios. Génesis capítulo 18, versículo 1, dice: Y el Eterno se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham recibió la visita de los 3 ángeles, estaba sentado en la entrada de su tienda ubicada en las llanuras de Mambré. El Zohar revela un secreto sobre Mambré y nos dice que Mambré se refiere en realidad a Jacob. En una historia posterior de la Torá, Jacob, el futuro nieto de Abraham, nace de Yitzhak. Ignorando la causa y el efecto que existe en cualquier periodo de tiempo normal, el Zohar se desarrolla en un ámbito espiritual más allá de los conceptos de tiempo y espacio, donde el pasado, el presente y el futuro se consideran como uno. El Zohar dice: este es Jacob, quien es llamado Mambré. El Zohar, Vayera 2:26. Con respecto a Jacob, el Zohar declara además: Dios estableció un pacto solo con Jacob, más que el pacto que estableció con todos sus padres. El Zohar, Vayera 2:22. Aquí el Zohar hace también una declaración asombrosa referente a la iluminación de la luz espiritual y de la simple luz del sol. Dice que las 3 columnas de fuerza espiritual deben estar presentes para generar el resplandor de la luz espiritual, y explica que esas 3 columnas corresponden a Abraham, columna derecha, Yitzhak, columna izquierda, y Jacob, columna central. Además, el Zohar atribuye una especial importancia a Jacob, sin el cual la luz no puede iluminar, y dice: Abraham e Isaac no pueden brillar sin él. El Zohar, Vayera 2:22. Esta verdad espiritual puede verse en nuestro mundo cotidiano de la siguiente manera. El sol, que emana un flujo constante de rayos, corresponde a Abraham. Esta es la columna derecha de compartir. Estos rayos de luz solar no brillan en el vacío del espacio, porque por encima de la atmósfera de la Tierra no hay luz del día, a pesar de la presencia de fotones de luz en este espacio negro. La luz solar permanece invisible y por lo tanto inobservable. La Tierra o cualquier objeto físico corresponde al receptor, el destinatario que atrapa los rayos solares. Este es Yitzhak, la columna izquierda de recibir. Aunque la Tierra pueda estar diseñada para ser la receptora de la luz solar, durante esta fase de recepción todavía no hay iluminación. Sin embargo, la Tierra refleja los rayos solares que entran en la atmósfera. En el punto de reflexión se produce un resplandor inmediato. Este concepto de resistencia está correlacionado con Jacob, la columna central de resistencia. En este acto de reflexión y resistencia, el que causa que los rayos del sol iluminen nuestro mundo como luz brillante. Así pues, sin reflexión y resistencia, la luz solar sigue siendo invisible al ojo humano y la oscuridad prevalece. Por este motivo, Abraham e Isaac requieren de los poderes reflectivos de Jacob para expresar la energía divina que personifican, permitiendo que ésta ilumine en todo su esplendor nuestro plano material de la existencia. Una bombilla normal de luz funciona bajo el mismo principio. La bombilla posee un polo positivo y uno negativo. Abraham e Isaac, o las fuerzas de columna derecha y la columna izquierda respectivamente. Sin embargo, la bombilla necesita una fuerza o columna central de resistencia para producir iluminación. Esta es la función del filamento que resiste la corriente eléctrica que fluye entre los polos positivo y negativo en la bombilla. En el momento en que hay resistencia, Jacob, la columna central, el filamento empieza a encandecer, iluminando la estancia. En un átomo,
Estas tres columnas están correlacionadas con el protón, columna derecha, el electrón, columna izquierda, y el neutrón, columna central. Este modelo específico tiene también aplicaciones en el ser humano. El alma está correlacionada con Abraham y el deseo de compartir. El ego está correlacionado con Yihad y los deseos egoístas. El libre albedrío para resistir los impulsos egoístas del ego y permitir que la voluntad de nuestras almas guíe nuestra vida está correlacionado con Jacob. Solo a través del libre albedrío, definido como la determinación para resistirnos a nuestro ego y la inclinación al mal, podemos siempre encender la luz espiritual en nuestra vida. Si permitimos que nuestro ego controle nuestro comportamiento y gobierne nuestra vida, entonces de la misma forma que los fotones de luz emitidos por el sol estén presentes pero invisibles en el vacío del espacio, la luz del Creador, aunque siempre está presente, permanecerá oculta para nosotros. Así pues, por virtud de Jacob, Mambré, esta sección de la Torá nos habilita con el coraje para ejercitar nuestro libre albedrío a diario y para triunfar sobre nuestros deseos impulsados por el ego, erradicando la intolerancia, la codicia, la impaciencia, los celos y la ansiedad de nuestro corazón. A continuación exploraremos el valor numérico y el significado espiritual de la palabra Mambré. Hay 5 letras del alfabeto hebreo que adoptan una forma distinta cuando aparecen al final de una palabra en lugar que encontrarse dentro de ella. Estas son Kaf, valor 20, Mem, 40, Num, 50, Pei, 80, Sadi, 90. Se conocen como las 5 letras finales. Cuando se suman los valores numéricos de todas estas letras, 20 más 40 más 50 más 80 más 90 más 1 por la unidad del Creador, el resultado es 281, que es también el valor numérico de Mambré. Estas 5 letras finales están también correlacionadas con el momento de la redención final, conocido como la era del Mesías, y con el concepto de la resurrección de los muertos. Desde un punto de vista cabalístico, la era del Mesías es un tiempo en el que la humanidad estará conectada permanentemente con los mundos superiores, donde solo habrá satisfacción infinita y donde el dolor, el sufrimiento y la muerte no existirán. Es a través de esta simple palabra, Mambré, que podemos ayudar a ocasionar en nuestra propia época la llegada del Mesías y el advenimiento de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos incluye resucitar cualquier área de nuestra vida que haya atravesado por cualquier tipo de muerte, ya sea la muerte de un negocio, de una relación, de un matrimonio o incluso de nuestra paz interior y nuestra felicidad. La Torá dice que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. El Zohar explica que la puerta de la tienda es un código que representa un portal hacia los mundos superiores a los cuales Abraham podía acceder gracias a su circuncisión, puesto que la circuncisión era el pacto con el Creador. Dice el Zohar, al explicar las palabras, aparecieron ante él Rab Abba. Dijo que antes que Abraham fuera circuncidado, estaba impedido de recibir las luces celestiales. Tan pronto como fue circuncidado, todo apareció, incluidas todas las luces, pues su cubierta fue eliminada, y la Shejiná descansó sobre él en total perfección, como debe ser. Ven y ve, está escrito, él estaba sentado a la puerta de la tienda. Él se refiere al mundo superior, Abiná, que descansa sobre el mundo inferior, que es la Nukba. El Zohar, Vayera 1:13. Se nos dice que cuando Abraham alzó los ojos, vio a 3 hombres que estaban parados ante él. Estos 3 hombres representan a Gesed, Geburá y Tiferet.
los 3 reinos espirituales de los mundos superiores del árbol de la vida. Estos reinos acabaron expresándose en nuestra dimensión física como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La frase "en el calor del día" está relacionada con el ámbito de Gesed, cuya longitud de onda de luz espiritual se hace manifiesta en el concepto de la misericordia. En medio de un día de verano, el calor es mayor porque es el momento en el que la luz del sol es arrojada sobre la tierra en su ángulo más alto. Por lo tanto, Gesed lanza la mayor cantidad de luz directa sobre nuestros corazones, llenándolos con la iluminación del amor y la misericordia. Gesed es el ámbito al que se conectó Abraham. Así pues, se nos dice que Abraham es el vehículo por medio del cual la misericordia entra en nuestro mundo. La fuerza espiritual conocida como misericordia suaviza cualquier juicio que se pronuncia sobre nosotros como resultado de nuestras acciones crueles e intolerantes. La misericordia, en términos cabalísticos, se define también como tiempo, puesto que la misericordia nos ofrece tiempo adicional para arrepentirnos genuinamente y cambiar nuestro comportamiento, reemplazando las malas acciones por las buenas, para que de esta forma podamos repeler cualquier decreto pendiente en nuestra contra, establecido por vía de la inevitable ley universal de causa y efecto. Cuando nos elevamos por encima del dolor físico y emocional y dirigimos nuestra conciencia a ayudar a los demás, tal como hizo Abraham, nos conectamos con los mundos superiores, donde se despiertan incalculables bendiciones que a su vez irradian luz y misericordia a nuestra propia dimensión. Cuando escuchamos la lectura de esta sección, ilimitadas bendiciones son encendidas a través del universo. Estos versículos en sí mismos nos infunden el coraje y la fortaleza para trascender todas las formas de incomodidad física y nos inspiran a compartir y cuidar incondicionalmente de los demás, especialmente en los momentos en los que estamos más centrados en nosotros mismos. Y puesto que la misericordia es tan abundante durante esta lectura, podemos dedicar nuestra conciencia a nuestra propia transformación, la cual a su vez ayudará a neutralizar los juicios kármicos que penden sobre el mundo. Según el Zohar, la frase "el calor del día" también se refiere a un rayo de luz en particular que irradia del reino celestial conocido como Jokmah. Cuando cae sobre los malvados, esta luz trae juicio, pero cuando los justos la perciben, los cura y los regenera. El Zohar dice además que la frase "el calor del día" se refiere al final del tiempo, nuestro tiempo, el tiempo en el que tiene lugar la mayor revelación de luz. Dice el Zohar: este es el día del juicio que quema como un horno con el fin de separar el alma del cuerpo. El Zohar Vayera 2:30. Así pues, si hemos transformado nuestra naturaleza egoísta en una naturaleza de compartir, esta luz nos elevará hasta un ámbito de dicha. Pero si estamos atrapados por elección propia en la red de nuestro propio egoísmo, nuestro camino hacia la luz será un camino de grandes dificultades, tormentos y sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros poseemos rasgos egoístas y generosos. El brillo divino de la luz espiritual que emana de esta sección específica de la Torá derrota nuestros rasgos más oscuros, al mismo tiempo que asegura una redención final libre de juicio y rebosante de misericordia. Génesis capítulo 18, versículo 2 dice: y alzó los ojos, y he aquí que había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham se aseguró de que hubiera 4 entradas a su tienda para que los visitantes
pudieran entrar desde cualquier dirección. También perfeccionó sus capacidades psíquicas, abriéndose al mundo espiritual con su potencial para los encuentros con fuerzas angélicas. De hecho, todos nosotros nos cruzamos y nos encontramos con ángeles a diario, estemos donde estemos, pero la mayor parte del tiempo estamos tan bloqueados y cerrados espiritual y emocionalmente que simplemente no percibimos el esplendor sutil y el fulgor refinado de estos seres sagrados. La clave para ver la realidad verdadera dentro del mundo ilusorio de mutabilidad y muerte del 1% radica en eliminar los velos de la edad adulta que empañan nuestra visión y recuperar los ojos de la niñez. A veces un niño pequeño puede ser un canal para un ángel. Los acontecimientos aparentemente casuales o circunstancias únicas que parecen surgir de la nada a menudo significan que un ángel nos está enviando un mensaje. Cuanto más abiertos estamos a escuchar mensajes del mundo y de las personas que nos rodean, más nos hablarán los ángeles. Pero si estamos cerrados a los mensajes, las opiniones y los puntos de vista de nuestros amigos y enemigos por igual, acabamos cerrándonos a los ángeles y a su sabiduría profunda. Génesis capítulo 18, versículo 4 dice: que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. El Zohar nos enseña que el agua, como Abraham, se corresponde con la luz purificadora de la misericordia del Creador, mientras que los pies se corresponden con la Sefirá de Malhut, nuestro plano material de la existencia. Así pues, el acto de Abraham de lavar los pies de los ángeles, sus 3 visitantes misteriosos, alude al poder de la luz de Abraham para purificar y sanar nuestro mundo, ahora y siempre. Abraham y Sarah enseñaron a la gente de su generación la importancia espiritual de la inmersión en agua para limpiar el cuerpo y el alma de impurezas, dice el Zohar. Así es como Abraham purificaba a la gente de todos sus pecados, incluidos los pecados del lado impuro y el pecado de la idolatría. Y del mismo modo que él purificaba a los hombres, ella, Sarah, purificaba a las mujeres. Por lo tanto, todos aquellos que acudían a él eran totalmente purificados. El Zohar, Vayera 108. Así pues, en esta sección recibimos personalmente limpieza y purificación por parte de la luz del Creador, que se despierta a partir de la gran compasión y el cuidado personificados por Abraham y Sarah, cuyo amor por la humanidad es tan eterno y constante como el brillante sol. Abraham invitó a los 3 hombres a sentarse debajo de un árbol mientras les preparaba algo de comer. Según el Zohar, este árbol de Abraham poseía propiedades especiales. Dice el Zohar: todo aquel que era puro era aceptado por el árbol, pero todo aquel que era impuro no era aceptado. Abraham sabía entonces si una persona era impura, en cuyo caso la purificaba con agua. El Zohar, Vayera 7:111. Si la persona que se sentaba debajo del árbol era un ser humano positivo, el árbol estiraba sus ramas para ofrecerle una sombra fresca y protección de los dañinos rayos solares. Pero si la persona era negativa, el árbol retiraba sus ramas y le negaba refugio al invitado. Así pues, Abraham sabía que era puro y estaba conectado a la luz verdadera del Creador, y quien era impuro y estaba conectado a la idolatría y los propósitos egoístas. La idolatría no se refiere simplemente a las estatuas hechas por el hombre y los íconos antropomórficos que son adorados como si fueran dioses. En términos cabalísticos, un ídolo se define como cualquier posesión material o situación externa que esclaviza nuestras emociones y guía nuestro comportamiento. Nuestras tendencias negativas,
nos llevan a convertirnos en devotos de la riqueza y discípulos del placer decadente. Estamos obsesionados con e inundados de imágenes, tanto los íconos culturales como la imagen propia que sentimos que debemos proyectar a los demás. Si cualquiera de estos ídolos influye en el grado de satisfacción y alegría que tenemos en la vida, entonces hemos entregado el control. Hemos cortado nuestra conexión con nuestra alma y con la capacidad que le entregó Dios para generar felicidad desde el interior de nuestro ser. Pues la felicidad no está sujeta a las cosas. Es un manantial que brota de su fuente sin razón y sin costo. Sin embargo, muchos la han perdido hoy en día y no pueden volver a encontrar esa fuente de alegría. Este es el motivo por el cual Abraham ofrecía a una persona impura la oportunidad de limpiarse y purificarse. A menudo en la vida nos asociamos con las personas erróneas, en parte porque nos dejamos engañar frecuentemente por las apariencias físicas. La lectura de esta sección nos ayuda a elevar nuestra conciencia para que, como Abraham, podamos discernir entre la gente positiva y la negativa que encontramos en nuestra vida. Además, se nos dice que el árbol de Abraham también alude al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal. La realidad del árbol de la vida es una realidad impecable, un reino de orden perfecto, dicha y sabiduría infinita. Este reino, que es la fuente de toda la felicidad humana, es imperceptible para nuestros 5 sentidos. Sin embargo, hay ocasiones en las que vislumbramos su realidad a través de la intuición, los sueños o las visiones. Dice el Zohar, aun cuando Abraham invitó a los ángeles, les dijo que reposaran bajo el árbol, Génesis 18:4, para poder ponerlos a prueba. Esta era la forma en la que examinaba a cada persona. El secreto es que él dijo esto por el bien de Dios, quien es el secreto del árbol de la vida para todo el mundo. Por este motivo les dijo, y reposen bajo el árbol, que es Dios, y no bajo la idolatría. El Zohar, Vayera 7:113. La realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a nuestra dimensión física de muerte y desorden. Este es el mundo que percibimos y experimentamos a través de nuestros 5 sentidos. Cuando nos comportamos con intolerancia, insensibilidad y desconsideración por el bienestar de los demás, nos encontramos relegados, desprotegidos, a un reino de realidad equivalente a nuestro estado inferior de conciencia, el dominio del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyas hojas no proporcionan ningún cobijo de las fuerzas negativas. Solo es cuestión de tiempo antes que se desencadene el desconcierto en nuestra vida y lo afecte todo, nuestra prosperidad, nuestras relaciones, incluso nuestra salud física y nuestro bienestar emocional. Cuando escuchamos la lectura de este pasaje de la Torá, nos colocamos en la realidad del árbol de la vida, donde una aura protectora de suave luz envuelve nuestra forma física, erradica la oscuridad y la muerte y crea en su lugar perfección, alegría e inmortalidad universal. Génesis 18:7 dice: Corrió también Abraham al rebaño y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al joven criado que se apresuró a prepararlo. Abraham fue a buscar pan, carne y otros alimentos para los 3 hombres que habían venido a visitarle. La solicitud incondicional de Abraham puede verse en su disposición a ir a buscar la comida él mismo, aunque estaba sufriendo dolores por causa de su circuncisión. No le asignó la tarea a otra persona. Asumió la responsabilidad de alimentar a sus invitados y de asegurarse él mismo de que el trabajo se completaba. A menudo
no logramos cumplir con nuestros propios objetivos espirituales ni con nuestras responsabilidades cotidianas. Delegamos nuestro trabajo a otras personas, quizás porque solo nos complacemos en nuestro papel altivo como creadores de ideas o planificadores de un proyecto, o simplemente vamos sobreviviendo cada día, haciendo lo mínimo posible cuando tendríamos que estar avanzando en búsqueda de nuestros objetivos en la vida, haciendo todo lo posible para lograrlo. Es importante vencer esta tendencia porque muy a menudo son las tareas pequeñas, tediosas y cotidianas las que despiertan las bendiciones y la luz más grandes. Génesis capítulo 18, versículo 9 dice: Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. En 10 lugares específicos de la Torá se inscribe un punto o una serie de puntos en el pergamino encima de una palabra o frase específica. Aunque pequeños, estos puntos son fuerzas poderosas de energía y cada una de ellas indica la presencia en el texto de una energía adicional y una lección única. En Génesis capítulo 18, versículo 9, encontramos 3 puntos sobre la palabra Elav, a él, que aparece en la frase y le dijeron. Las letras con puntos son Aleph, Yud y Vav, y los puntos indican que vinieron 3 ángeles a visitar a Abraham, Mijael, Rafael y Gabriel. El Zohar también revela que los ángeles eran los mismos 3 hombres que estuvieron parados cerca del patriarca en el exterior de su tienda. El verso "y he aquí que había 3 hombres" se refiere a los 3 ángeles, mensajeros que se visten con aire y bajan a este mundo con una apariencia humana. El Zohar, Vayera 5:52. Luego el Zohar sigue explicando la función de estos ángeles. Dice el Zohar: y cada uno de los 3 ángeles servía a un propósito distinto. Rafael, que gobierna el poder de la curación, ayudó a Abraham a recuperarse de la circuncisión. Otro, Mijael, que vino a informar a Sara de que daría a luz un hijo, gobierna el lado derecho. Toda la abundancia y las bendiciones del lado derecho se le entregan a él. Y Gabriel, quien vino a destruir Sodoma, gobierna sobre el lado izquierdo y es responsable de todos los juicios en el mundo, pues los juicios vienen del lado izquierdo. La ejecución la realiza el ángel de la muerte, el panadero jefe del rey, quien ejecuta las sentencias que se decretan bajo el dominio de Gabriel. El Zohar, Vayera 5, 54 y 55. Abraham era estéril y Sara había atravesado la menopausia hacía mucho tiempo, por lo que dar a luz un hijo a la edad avanzada de la pareja era inimaginable. El ángel Mijael, que está correlacionado con la Sefirá de Gesed, que personifica a la misericordia y el compartir, bendijo a Abraham y a Sara para que pudieran tener un hijo al cabo de un año. Es a través de la vibración personificada por el ángel Mijael que logramos el control sobre el mundo material, incluidos nuestros cuerpos físicos. El nivel de poder de la mente sobre la materia aumenta con cada acto de compartir que realizamos, especialmente aquellos actos que son difíciles de hacer. Gabriel corresponde a la Sefirá de Geburá, que es el juicio. El papel de Gabriel es canalizar esta energía de juicio a nuestra dimensión para destruir los poderes corruptos y negativos del mundo, representados por las ciudades de Sodoma y Gomorra. En nuestra vida personal, debemos aprender a utilizar el poder del juicio con discreción espiritual, atemperado por la misericordia. Así pues, un juicio invocado con justicia es equivalente a disciplinar a un niño que se comporta mal. Está enraizado con el amor y preocupación por el bienestar del niño, no en la frustración o el enojo reactivo.
La luz que emana a través de Gabriel destruye nuestro Sodoma y Gomorra interno, los impulsos negativos que nos tientan a gratificar nuestro propio ego a expensas de los demás. Esta onda de luz suaviza nuestro corazón para que nunca juzguemos a las personas con excesiva severidad. Rafael es el conducto a través del cual la curación entra en el mundo. Rafael representa la energía del equilibrio que está englobada por la Sefirá de Tiferet. Rafael curó las heridas de la circuncisión de Abraham y después salvó al sobrino de Abraham, Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Cuando carecemos de equilibrio espiritual y nos inclinamos hacia las ilusiones de los placeres físicos y la riqueza material, se crea una abertura para que la enfermedad física entre en el sistema de nuestro cuerpo. Así pues, a través de la energía de Rafael, florece un anhelo de espiritualidad dentro de nosotros y en el mundo. La civilización humana, peligrosamente empapada en el materialismo, necesita esta energía para corregir su comportamiento y volverse más equilibrada. Meditar colectivamente en la verdad interna de esta lectura es, por lo tanto, inmensamente beneficioso para el planeta. Génesis capítulo 18, versículo 10, dice: Y dijeron: Ciertamente volveremos a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Los ángeles, a través de las bendiciones de Mijael, le dijeron a Abraham que Sara daría a luz un hijo al cabo de un año. La generosidad y el compartir incondicional de Abraham fue el factor clave que facilitó este milagro de la mente sobre la materia que resultó en el nacimiento de Isaac. Las personas frecuentemente ofrecen caridad o llevan a cabo actos de amabilidad con segundas intenciones de algún tipo, aunque la segunda intención pueda ser inconsciente. Por supuesto, este tipo de actos no producen ninguna bendición. Los actos de compartir verdaderos solo ocurren cuando no hay expectativas, tal como lo revela el Zohar. Fue muy correcto, adecuado que ellos, los ángeles, no le dijeran nada a Abraham antes de que él los invitara a comer. De esta forma, no pareció que les invitaba a comer solo por las buenas noticias que le traían. Por lo tanto, solo después de que el versículo afirma: y comieron, le dieron la buena noticia. El Zohar Vayera 7:102. Aquí aprendemos que debemos llevar a cabo actos incondicionales de generosidad y bondad antes de esperar que se nos devuelva alguna bendición o que tenga lugar algún milagro. Si hay expectativas de algún tipo, y mucho menos si estamos calculando las bendiciones y los milagros que podemos esperar, nuestras acciones son anuladas y nada saldrá de estas. Cuando dejamos ir nuestros intereses personales y nuestras expectativas y damos incondicionalmente con un corazón puro, lo recibimos todo. Esta es la paradoja divina de la espiritualidad verdadera. Un milagro es esencialmente un espejo que refleja un cambio espiritual profundo dentro de la naturaleza humana. Debido a que nuestra inclinación natural es ser autoindulgentes a expensas de los demás, cuando una persona dedica su vida a compartir con los demás, el Creador hace que se revelen grandes maravillas en forma de milagros. Génesis capítulo 18, versículo 12, dice: Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Una lectura literal de esta sección específica parecería indicar que Sara dudaba sobre las maravillas de Dios y sobre la posibilidad de dar a luz a su avanzada edad. Incluso parece como si se estuviera riendo de Dios. Su respuesta roza el cinismo y la arrogancia. Pero un análisis más profundo del versículo
revela secretos cabalísticos que tienen un impacto dramático tanto en nosotros como en todo el mundo desde el momento en el que somos conscientes de ellos. El primer hijo de Sará se llamaría Isaac. La palabra hebrea para Isaac significa el reirá. Así pues, la frase Sará se rió para sus adentros alude cabalísticamente a la risa como la implantación de la semilla espiritual de Isaac en el interior de Sará en ese mismo momento. Esto es mucho más que un ingenioso juego de palabras, puesto que revela un conocimiento interior de los acontecimientos descritos. Cuando una mujer que está teniendo dificultad para concebir conecta con esta sección, el milagro del nacimiento puede serle otorgado. El aparente cinismo de Sará representa nuestro cinismo con respecto a la verdad del Creador y la capacidad de los humanos para lograr el control sobre la materia tan solo con la mente. El prerequisito para todos y cada uno de los milagros de la naturaleza es la certeza absoluta y la confianza, pero nuestro ego, Satán, implanta constantemente dudas y pensamientos cínicos en nuestra mente. El trabajo espiritual implica trascender esas incertidumbres artificiales, inculcando una sensación de asombro apropiada para la grandeza y el orden extraordinarios del universo y su creador. El Zohar también indica que el nombre Isaac nos dice que esta risa se refiere a la alegría y el deleite que experimentaremos en la era del Mesías, un tiempo en el que todas las personas y las cosas existirán en perfecta armonía. Por lo tanto, estas palabras de la Torá implantan la semilla del Mesías en el mundo, poniendo en marcha un proceso que finalmente nos llevará a la risa y la alegría infinitas en nuestra vida. Génesis capítulo 18, versículo 14, dice: ¿Hay algo demasiado difícil para el Eterno? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sará tendrá un hijo. En respuesta a la risa de Sará y sus dudas de que pudiera concebir un hijo, Dios le dijo a Abraham: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sará tendrá un hijo. El Zohar explica que este versículo oculta secretos relacionados con la resurrección de los muertos y la era del Mesías. ¿Qué significa al tiempo señalado? Es el momento que es conocido por mí como la resurrección de los muertos. El Zohar, Vayera 7:135. El Zohar continúa en otro versículo: les devolveré a ustedes ese mismo cuerpo sagrado renovado como antes, porque ustedes son como los ángeles sagrados, y ese día será alegre para mí, y yo me regocijaré en ellos. El Zohar, Vayera 7:137. Este pasaje invoca el poder de la resurrección de los muertos, el amanecer de una era de inmortalidad, alegría infinita y risa que aparecerá en nuestros propios días. Reforzando este misterio, el Zohar ofrece una reflexión sorprendente. Cuando el cuerpo existe en este mundo, todavía no ha alcanzado la perfección. Después de volverse justo, camina por el sendero de la honestidad y muere en su justicia. Entonces se llama Sará, pues ha sido perfeccionado. Cuando alcanza la resurrección de los muertos, todavía se llama Sará, para que nadie diga que Dios ha revivido un cuerpo distinto y posteriormente se vuelve vivo y se regocija con la Shekinah, y el Creador ha eliminado todo el sufrimiento del mundo tal como está escrito. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías 25:8. Entonces se llamará Isaac, debido a la risa y la felicidad de los justos en el futuro. El Zohar, Vayera 29:401. Aquí el Zohar nos está diciendo que la palabra Sará es una metáfora que representa a la humanidad
tras haber completado su trabajo de transformación espiritual, y el ego del hombre está muerto y enterrado. Su hijo, Isaac, es una metáfora que representa el amanecer de la resurrección de los muertos, el renacimiento del hombre espiritual en un mundo que ofrece alegría y risas interminables. A través de la luz que se revela en esta sección, nuestro ego queda enterrado y renace nuestra alma, nuestro verdadero yo. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.